Bien, pues vamos a comenzar entonces esta última ponencia de la mañana. Y yo he sido pescado al lazo por Casimiro hace un minuto y dice, presenta tú a Jacobo, que le conoces mejor. Y es un verdadero orgullo presentar a Jacobo. En esta sala hay gente que conoce todavía mejor a Jacobo, pero bueno, yo le tengo un gran aprecio y una sincera amistad con él. Jacobo Israel es muchísimas cosas. Es un hombre poliédrico. Poliédrico en el sentido de que tiene un perfil intelectual que para mí yo creo que es el más relevante. Es uno de los grandes estudiosos sobre el judaísmo en España y sobre todo el judaísmo que viene a España del norte de Marruecos. Y otras muchas facetas, pero yo creo que esta es probablemente la más importante que él ha analizado, ¿no? Como él dice, él dedica aproximadamente un tercio de su tiempo a esto. El resto lo dedica a ganar dinero para comer, que es algo muy noble también, ¿no? O sea, su empresa es un hombre de empresa y yo creo que es algo también muy loable. De eso hablamos menos, pero yo sé que también es una parte importante de su vida. Y luego tiene, por supuesto, su dimensión privada familiar, que también es un placer conocer a su familia. Y durante una etapa de su vida, según él ya felizmente terminada, fue líder comunitario judío. Y muy importante, porque fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid y presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, el cargo que ahora ostenta, como ayer oímos, Isaac Kerub. Fue en esa época cuando yo empecé a trabajar en Centro Sefarad, de hecho cuando se creó Centro Sefarad Israel, que Jacobo fue parte de ese proceso de creación, porque cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo esta iniciativa, quiso contar también con el apoyo de los judíos, ¿no? Y Jacobo en eso fue una gran ayuda, ¿no? Y fue una etapa importante, porque durante los mandatos de Jacobo como presidente se dieron pasos adelante en la relación entre España y el mundo judío, desde el punto de vista institucional. Que os he comentado, la creación del Centro Sefarad Israel, pero Jacobo, por ejemplo, también es uno de los principales creadores de todo lo que es los días de memoria del Holocausto en España. Por ejemplo, el acto de Estado de Memoria del Holocausto, él es uno de los diseñadores de este acto, que era además un acto muy importante y muy delicado, ¿no? Entonces, para mí, Jacobo es un referente en muchas cosas, pero sobre todo tengo el placer de ser amigo suyo y lector suyo. O sea, que de hecho, acabo de escribir un nuevo libro que me ha regalado, me ha regalado también, y que es un libro sobre los judíos en España en el siglo XIX, que es su primicia. Pero él hoy nos va a hablar de educación de los judíos hispano-marroquíes, con lo cual yo acabo aquí mi presentación y todo tuyo, Jacobo. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación amistosa. Muchas gracias a los organizadores de la jornada por invitarme y fundamentalmente muchas gracias a todos ustedes. A mí me ha tocado no hablar sobre los ritos de paso, no hablar sobre la mujer, sino hablar sobre algo que es la vida cotidiana, que también afecta a la mujer, pero que es la educación. Yo creo que antes de hablar de la educación de los judíos hispano-marroquíes, habría que intentar hablar de la educación de los judíos en general, porque la educación de los judíos es una cosa que viene de muy antiguo y que tiene además un aspecto puramente casi muy ligado al tema religioso. Quiero decir, desde la reforma de Esdras y Nehemías en el siglo V, antes de la era común, cuando se escribe la Torá, cuando se toma la Torá como fuente jurídica, quiero decir que en realidad aceptan los judíos en la gran plaza vivir según los mandamientos de la Torá, pero ellos creían que los mandamientos de la Torá estaban ahí. No, lo que hicieron fue crear Esdras y Nehemías, la Knesset HaGedolá, que era un cuerpo jurídico inmenso para dictar todas las leyes posteriores que siguieron, la Mishnah, etcétera, etcétera. Y entonces, entre las condiciones que se fueron creando progresivamente fue la obligación de lectura y estudio de la Torá, que era una obligación de todo judío. Fundamentalmente era de los varones, porque estamos hablando de una religión antigua. Pero la obligación de todo judío de leer y de estudiar la Torá. Claro, la lectura de la Torá generaba ya la necesidad de estar alfabetizados. Y eso es muy antiguo. Y el estudio de la Torá no era solamente estar alfabetizado, sino estar en un momento determinado preparado para la hermenéutica del texto,
y además una hermenéutica muy compleja, que partía de la duda axiomática, es decir, que el retorno, iteraciones sucesivas sobre cada contenido, el sistema que se llama Pilpul, es decir, y que el Pilpul, yo muchas veces digo, es lo que ha dado la velocidad de pensamiento judío. La capacidad de iterar muchas veces sobre un mismo tema hasta llegar a lo que parece la solución más óptima. Bueno, dicho esto sobre la formación de los judíos, en la España medieval, y los judíos hispano-marroquíes siguen las normas de la España medieval, se ha hablado de las Takanot de Valladolid, y efectivamente ahí se habla ya de la obligación de tener una escuela cuando hay una comunidad con un mínimo de 15 familias. Eso ya estaba, en realidad no estaba establecido como ley, pero estaba establecido como norma, porque muchas veces las leyes vienen posteriormente a las costumbres, ¿no? Pero además se dictó otra, que era la obligación por parte de esas 15 familias o esa comunidad de dotar a los necesitados del dinero suficiente para estudiar, es decir, para que fueran alfabetizados los necesitados. Este sistema se llevó claramente en las comunidades hispano-marroquíes del norte de Marruecos, y en realidad, yo recuerdo perfectamente que había muchas cupot de beneficencias, pero la más importante era la del Talmud Torá, que tenía muchas propiedades y que recibía muchos donativos para dar donativos a los estudiantes necesitados. En realidad, las escuelas hebraicas que funcionaban escuelas hebraicas, y funcionaban las yeshivot, que eran ya las de nivel superior, las de nivel ya de formación de gente más preparada, más religiosa, rabinos, oficiantes religiosos, moalim, es decir, gente dedicada a los servicios religiosos comunitarios. Pero en esa escuela hebraica, es decir, la obligación era, por un lado, los alumnos pudientes pagaban, pero los alumnos necesitados los pagaba el Talmud Torá. Y esto siguió, incluso cuando veremos luego, con el cambio habido de la formación hebraica, no cambio habido porque se integró también dentro de la formación laica, que tuvo lugar en el siglo XIX. En realidad, la modernización, el camino hacia Occidente de los judíos hispano-marroquíes empezó en 1860 con la llegada de los españoles a la ciudad de Tetuán, que era entonces la ciudad más importante del judaísmo hispano-marroquí. Y eso representó el comienzo de la occidentalización de los judíos hispano-marroquíes, y por otro lado de las formas de estudio, porque a partir de 1862 se instaura la primera escuela laica, que es la primera escuela que funda una asociación que tenía sede en París, la Alliance Israélite Universelle, que se había creado no para fines educativos, sino con el fin de salvaguardar los temas judíos y defender a los judíos tras los casos que habían habido, sobre todo en los últimos 20 años, del asesinato ritual, la acusación de asesinato ritual en Damasco, del tema del niño Mortara y de otros asuntos más, y entonces se trataba de defender a los judíos. Y había mentes clarividentes que vieron que una forma de defender a los judíos era dotarles de una educación mucho más laica, mucho más universal en ese momento, de integrar no solamente la formación hebraica, que realmente, bueno, la escuela hebraica lo que tenía era el conocimiento del hebreo, de la gramática hebrea, de la caligrafía hebrea, de la aritmética y de algunas cosas sustanciales, pero era una escuela de formación de hebreo y de temas religiosos, fundamentalmente. Bueno, pues a eso
se le añade la escuela laica con la integración. Y en 1862 esta institución crea su primera escuela, que es la escuela de Tetuán, justamente, que es la ciudad de donde yo soy originario. En la escuela de Tetuán fue además un espejo del choque que representó la llegada de la escuela laica, porque se hizo con la autorización y el visto bueno, y no solamente el visto bueno, la invitación de las autoridades rabínicas, Fueron las propias autoridades rabínicas las que decidieron que realmente había llegado el momento de que la población pudiera acceder a un conocimiento científico, a un conocimiento mucho más general, etc. Pero esa historia chocaba. ¿Y dónde chocaba? Justamente en el tema de la religión y del hebreo. La forma de estudiar hebreo era una forma de estudiar más próxima a la del hebreo moderno, mientras que ellos estaban acostumbrados al hebreo clásico. Por otro lado, el hebreo que leían y hablaban los judíos hispano-marroquíes era muy parecido a la herencia española, que no es necesariamente la que se parece en su sonido al hebreo moderno, es decir, que difería. Los profesores que venían no eran los profesores antiguos, eran profesores que venían de Francia, etc. Y entonces, claro, tenían sus métodos. Y por otro lado, no dedicaban a la religión el impacto que los rabinos requerían, ¿no? Es decir, yo tengo mi bisabuelo era el gran rabino de Tetuán al final del siglo XIX y dictó una norma a la Alianza para la Paz Mutua. Y dijo, Etzio lachem ve etzio leshem. La mitad para vosotros, la enseñanza laica, y la mitad para Dios, la enseñanza religiosa. Es decir, que es curioso, verdaderamente. Pero ese era el sentimiento que tenían, que la laica había sustituido a los temas religiosos. Bueno, esta primera escuela que tuvo lugar ahí, pero se crearon escuelas a partir de ahí en todo el mundo, no solamente en Marruecos, se crearon en Tetuán, en Tánger, en Larache, en Alcázar-Quibir, en el sur de Marruecos, en Casablanca, pero también se crearon en todo el Imperio Otomano, fue la red educativa más fuerte judía que hubo en el siglo XIX y prácticamente en la primera mitad del XX, es decir. Y esto es hasta la entrada del Estado de Israel y el papel central que ha ido tomando la enseñanza de Israel fue la Alianza Israelita Universal la que tenía el verdadero motor de la enseñanza judía, fundamentalmente donde estaban los judíos sefardíes y también donde los orientales, porque llegó a tener escuelas en Teherán, los Mizrahim, es decir, no solamente en el mundo sefardí, sino en el mundo también de los orientales. Bueno, esta escuela, como digo, empezaron a nacer después de 1862 y el éxito fue muy alto, porque además es verdad que la enseñanza laica competía con la religiosa, porque siguieron existiendo, por ejemplo, en las ciudades, varias escuelas hebraicas, varias escuelas y yeshivot. Pero claro, había otro tema. Para el hombre competían las escuelas laicas y las escuelas religiosas, pero para la mujer solo había la escuela laica. Y entonces el número de mujeres superó en general al de hombres en ciudades donde competían el tema religioso. Y dio lugar sirvió para que la mujer entrara en la educación occidental y para que la mujer entrara en la educación en general y no solamente en la educación del hogar. Quiero decir que fue muy importante en ese proceso, en ese camino a Occidente de los judíos hispano-marroquíes. Mira, en el año 1917, al comienzo del protectorado, porque hay datos muy significativos, y luego hablaré de cada una de las ciudades,
datos muy significativos del grado de alfabetización de los judíos comparándolo con la población cristiana y con la población musulmana, es decir, los tengo. Pero el grado de alfabetización, hay un informe de José Benatar de 1917 que dice, al respecto de la formación, de Melilla, Tánger, Ceuta, Larache y Tetuán tienen poco que envidiar a los europeos en materia de instrucción y estudios. El estado del país les impide dedicarse a carreras intelectuales, es verdad, porque hasta entonces había muy pocos, habían salido, bueno, había habido algún médico como Andelac, etcétera, pero muy pocos llegaban a la universidad, Los analfabetos son tan pocos entre los hebreos de Marruecos que no alcanzan el número que en cualquier región europea. Aquí todos saben algo, árabe, español, francés. El que os considera como ignorante conoce el hebreo y tiene conocimiento de su escritura. Es tanto el progreso que se viene experimentando en este sentido que en poco tiempo será cosa rara el hallar un analfabeto por cada 10.000 habitantes. Muchas de las escuelas de la Alianza, porque esto es común a todas las ciudades, no llegaban a los estudios, no incluían en los estudios de bachillerato, sino que separaban hasta lo que era o el brevet o la enseñanza, lo que podíamos llamar en España la enseñanza secundaria obligatoria, pero no el bachillerato, sino hasta los 13, 14 años, la media, vamos, en la enseñanza media. Y muchos, al terminarse esos estudios, tenían que irse a estudiar a otras partes. Por ejemplo, en aquel entonces que no había ninguna escuela de la Alianza que tuviera en Marruecos lo que se llamaba una école normal, era muy frecuente que los chicos iban a París, donde estudiaban para profesores, etcétera, y donde eran profesores y pedagogos de toda la red de escuelas de la Alianza en otros lugares. Es decir, cuando llegaron los españoles definitivamente, bueno, definitivamente no hay nada definitivo porque salieron luego, pero quiero decir, en 1912, al protectorado, se encontraron con que estas escuelas tenían mucha implantación. Y lo que intentaron es crear escuelas hispano-israelitas. Y la crearon en varias ciudades, escuelas hispano-israelitas, que funcionaban también. Entonces funcionaba la Escuela de la Alianza, las escuelas hispano-israelitas, y la yeshivot y escuelas hebraicas. Es decir, eran 3 niveles de formación. Aparte, estaban luego los que optaban, porque eran de familias más pudientes, etcétera, a la escuela normal, a la escuela española o a la escuela francesa en Tánger, al Liceo Reñol o a distintas, a la escuela al liceo italiano, a distintas escuelas. Pero, quiero decir, el grueso de la población y, sobre todo, lo que es importante, la población necesitada sentía el apoyo del Talmud Torah también para la Alianza, porque la Alianza no aguantaba su acuerdo con las comunidades, que ya no aguantaba el peso de las becas. El peso de las becas eran de las comunidades, que era su obligación. Es decir, que el número de becados era enorme, enorme, y no solamente becados los estudios, sino becados las comidas, becados la vestimenta y becados para muchas cosas. Yo creo que fue uno de los elementos esenciales en la modernización y en la solidaridad comunitaria. Las autoridades del protectorado, como digo, empezaron a dictar órdenes. El 13 de noviembre del 24 se dispuso que en las escuelas de la enseñanza israelita el sistema de provisión de vacantes, para que hubiera un sistema tal. Un DAIR del 15 de noviembre del 30 aprobó el estatuto de la enseñanza primaria de la zona, clasificando a los escolares por la edad en párvulos, infantes y adultos, por la raza. Hay que entender, en españoles, bereberes, árabes, hebreos y extranjeros, por sus conocimientos en analfabetos, semianalfabetos y escolarizados, por su estado en abnormales, pero le llamaban en anonormales en aquella época, retrasados, normales y superdotados, y por su situación familiar en pudientes y pobres. Ahí había muy poca. Y clasificó a la enseñanza hispano-israelita dentro de la enseñanza indígena.
había dos sistemas, la enseñanza española y la enseñanza indígena. Con la República, otro DAIR, del 7 de septiembre del 35, fusionó las escuelas hispano-israelitas y las españolas, armonizando los planos de la enseñanza y agregando maestros judíos. Pero duró poquísimo esta reforma, porque esto estamos hablando del 35 y el 36 llegó el movimiento, y además donde llegó fue en Tetuán, es decir, que el primer día ya estaban las autoridades militares en Tetuán. Entonces, bueno, pues duró poquísimo, ¿no? Y volvieron pero sí, esto franquista volvió a recolocar la enseñanza israelita en la enseñanza indígena, ¿eh? Es decir, nosotros había que separar claramente que los judíos éramos indígenas, no que éramos, esto era lo que se quería decir. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial también se organizaron algunos otros centros. Se organizó un centro de formación profesional. Eran en general en colaboración con una organización mundial también educativa judía que se llama la ORT, y con la ORT se crearon distintas zonas para la formación profesional en Madrid. Y bueno, y también se organizaron, dentro de la enseñanza hebraica también hubo una evolución. Hablaremos esto a medida que hablemos de cada una de las ciudades. He puesto las ciudades, que son fundamentalmente Alcázar-Quibir, Arcila, Larache, Melilla, bueno, Nador, pues cuento algo, Melilla, Tánger y Tetuán, vamos a decir, que son las ciudades por orden alfabético, ¿no? En Alcázar-Quibir, la Escuela de la Alianza se inauguró en el año 1879 y tras alguna parada reinició su actividad en 1911 y en 1912 contaba ya con 103 alumnos masculinos. Dentro de la enseñanza española, que se creó también ahí, en los primeros tiempos del protectorado, existían auxiliares hebreos en el grupo escolar Alfonso XIII, que se citan en determinadas guías, Isaac Benaín para los niños, Clara Ben-Zekri para las niñas. El profesor rabínico del grupo escolar era en el 1930 el Isaac Ben-Hayón. Más tarde se creó otro grupo escolar, que es el grupo escolar Ben-Chaprut, dedicado a los alumnos israelitas, ya es como escuela exclusivamente hispano-israelita, no exclusivamente israelita, no contando alumnos. Aunque quiero decir que hubo alumnos cristianos en la Alianza y musulmanes desde el primer momento, y en la enseñanza hispano-israelita también hubo judíos y había españoles, etcétera, ¿eh? Porque una de las cosas que llamó la atención, luego se crearon los ensanches, pero los cristianos vivían en la judería. Los cristianos no podían vivir en el barrio islámico, vivían en la judería normalmente. Y los niños recibían enseñanza religiosa en el grupo escolar Ben-Chaprut, del Talmud, etc. En Arcila, la educación se basaba en una escuela hebrea tradicional. Pero en el 17 funcionó una escuela hispano-israelita cuyo director para la escuela de niños era por Juan Nieto, que fue un gran pedagogo español en el norte de Marruecos, y en el 46 se llamó Grupo Escolar Hispano-Israelita Juan Nieto, uno de los centros de mayor calidad, es decir, era un pueblo de población pequeña, pero la educación era muy buena. Y en Larache existía una escuela de la Alianza Israelita que abrió la formación en junio de 1872 y la de niñas en 1874. Su primer director fue Salomón Ben Oliel, que fue hermano de José Ben Oliel, el famoso José Ben Oliel, que es conocido por todos los que han estudiado la lengua de los judíos hispano-marroquíes. La actividad se reinició en el 1901. En 1943 contaba con 165 niños y también existía una escuela hispano-israelita primaria en español para los estudiantes hebreos, que se llamó Alfonso XIII, luego se llamó Yehuda Leví, en fin, y que está en un edificio construido muy bonito. Un edificio construido, es una obra racionalista del colegio, que todavía existe. El colegio no existe, pero vamos, existe el edificio, ¿eh?
Dedicado a la financiación de la escuela religiosa, también tenían en Larache un Talmud Torá, que era muy importante, y algunos datos cuantitativos que puedo dar de Larache es esta evolución. Si en 1875 había 55 alumnos, y no tenemos datos de las alumnas, aunque la escuela era anterior, en el 78, 45, en 1901 hay 128 y 67. En 159 y 105, 213 y 122. Y en las cifras ya de 1912, 41 y 43 no nos dan los de chicos o bien integran los de chicos y chicas. Y en el 31 la escuela hispano-israelita era mayor que el Colegio de la Alianza, porque tenía 410. Los datos que puedo ofrecer son datos que no están en series consecutivas, pero son datos obtenidos de los anuarios que publicaba el Alto Comisario de España en Marruecos y de los anuarios sacados. Melilla tiene una historia diferente, porque Melilla fue siempre una plaza de soberanía española antes de ser una ciudad española en igualdad de condiciones con los demás. Y por lo tanto, nunca tuvo la autorización española para que la Alianza Israelita pusiera ahí el colegio. La comunidad tenía mucho interés hasta que se dio cuenta que eso era darse con cabezazos contra el muro, y decidió crear una escuela en colaboración con las autoridades, una escuela israelita. Funcionaban muchas escuelas hebraicas también en Melilla, pero decidieron crear una escuela. Por ejemplo, hasta 1907 funcionaban 6 escuelas hebraicas, pero como había una población europeizada, que fundamentalmente eran los provenientes de Tetuán, porque Melilla es una ciudad con una población mezclada de gente hispano-marroquí y de gente que procedía del campo, de la zona bereber, es decir, tanto del Rif como de Taza, pues del alumnado hebreo de 1907, un 38% estudiaba en escuelas hebraicas, un 50% en colegios públicos y solo un 12% en colegios privados, que eran los más ricos, claro, es decir, pero la gente iba con los colegios públicos, es decir, que no había tal. Entonces, tras eso, la comunidad israelita de Melilla creó en el año 26 la escuela israelita, pero ya animada por las autoridades, es decir, tenía un edificio que todavía sigue existiendo, en funcionamiento, en la calle Duque de la Victoria, está así como se llamó tal. Tuvieron varios profesores de hebreo y de castellano, etc. La escuela tiene una historia que fue incautada durante la Guerra Civil, y para ser utilizada por la Falange, y solamente a partir de 1945 retornó a la comunidad. Quiero decir, al finalizar la Guerra Mundial y cuando ya el nazismo había perdido su vigencia y Franco le interesaba tener una relación razonable con las naciones democráticas y también con los judíos. Se convirtió en un colegio nacional, pero claro, con una enseñanza hebraica y bíblica para los alumnos hebreos. Pero la comunidad en un momento determinado decidió que la mayoría no al no ser judíos, que había que hacer otra vez una andadura de un colegio propio, y lo han hecho en los últimos años, ¿no? De Melilla creo que no tenemos. Sí, tenemos datos de 1907. Los alumnos hebreos eran 457 frente a los alumnos totales, es decir, que se representaba el 22% del alumnado en la ciudad. En el 14 eran 889, pero como había crecido mucho la ciudad, representaban el 17%. Y cuando se crea la escuela israelita, empieza con 150, pero en el año 35 son 400. Eso es el último dato que tenemos de Melilla. Tánger. En Tánger existía un
un Talmud Torá que se llamaba el Talmud Torá de los Aniyim, es decir, que este de los pobres, para que quedara bien una constancia, ¿no? Es decir, en otras partes no, pero bueno. Creó una escuela comunal en el 64. En realidad, la escuela de Tánger no fue una escuela de la Alianza Israelita, fue apoyada por la Alianza Israelita, pero fue una escuela comunal, que la apoyaban más los ingleses que los franceses, pero entró dentro y seguía el programa de la Alianza Israelita y al final perteneció a la Alianza, ¿no? También hubo conflictos entre el director de la escuela y la junta de la comunidad, por lo mismo que en Tetuán, porque el tiempo que dedicaban a materias religiosas y se acabó esto creando dos cosas, un edificio anejo que era el Talmud Torá, que era donde daban clase de hebreo, etcétera, y que tenía sus horas, y así ya estaba separado el tiempo dedicado a lo laico del tiempo dedicado a lo religioso, ¿no? Bueno, el personal rabínico para las clases de religión y lengua hebrea, sin embargo, no venía de la Alianza, sino que era suministrado por la propia Junta, es decir, el mismo conflicto que y ya a final del siglo XIX era una escuela más de la red de la Alianza y tuvo una historia. No llegó a superar la escuela los 1.100 muchachos, porque había muchos tangerinos que mandaban a sus hijos a los colegios españoles, franceses, era muy multinacional y eran menos paisanos, menos provincianos que los demás, ¿no? Ellos se sentían formando parte de una sociedad internacional y iban al liceo italiano, al Reñó, en fin. Y la verdadera competencia de la Escuela Alianza fueron los colegios de Francia, de Italia, de España, etc. El mayor fue el Liceo Reñó, el que más alumnos judíos tuvo. Pero, y pasó una cosa sociológicamente que es muy curiosa, que así como en Tetuán y en las otras poblaciones las escuelas de la Alianza integraban a todas las capas sociales, en Tánger, de la misma forma que en Melilla, tampoco integraban a todas las clases sociales. Los pudientes estudiaban en colegios aparte y las clases más necesitadas eran las que estaban en el colegio de la Alianza. Bueno, no sé si hay datos de Tánger, sí. Aquí tenemos datos de la Alianza desde 1872, 360 alumnos y 120 alumnas, 386, 238, se va igualando, 298, 246, 335, 262, 339, 322 y 290, 331. Y vemos que ahí las mujeres tienen ya en 1912 un número superior al de varones. Vayamos a... Bueno, la enseñanza hebraica religiosa también tuvo, además de la escuela hebraica, una yeshiva superior hebrea, y hubo bastante yeshivot. La primera era el rabino Asaya, luego la yeshiva Torah Behaim, que formaba rabinos y matarifes de rituales y todo, y también un seminario rabínico. Y luego empieza también algo que también empezó, veremos también en Tetuán, que era la formación de adultos. La formación de adultos no solamente como formación, sino como perfeccionamiento religioso de cantores, de hasanim, en la liturgia, ¿no? Formar la liturgia, por ejemplo, había una sociedad que era Gesed Behemet, otra sociedad era Petach Tikva, también que daban aquí empezó la enseñanza del hebreo moderno. Se daban clases nocturnas para adultos de hebreo moderno,
Quiero decir, estamos hablando de 1920, ya estamos en Balfour, después de la declaración Balfour, aparecen ya otros elementos que son nuevos. Y luego entre los pedagogos, hay pedagogos, hemos hablado de Salomón Benoliel, era uno de ellos, Moisés Naón, fue alumno en la Escuela Normal de París, fue director de FES, llevó Casablanca, bueno, una cantidad de esto. Hubo muchos directores y profesores que salieron de la escuela de Tánger, ¿no? De Tetuán. En Tetuán sabemos que existían 6 escuelas hebraicas con anterioridad a la llegada de los españoles, que se nutrían también con la caja del Talmud Torá. La caja esta era de fundación muy antigua, yo creo que prácticamente desde la creación de la comunidad en 1530, es decir, desde que se creó la comunidad se creó esta escuela, porque se seguía el sistema de que había que subvencionar a los necesitados la educación, y se nutría, y esto era con permiso de la comunidad, no solamente tenía un capital de 12.000 francos, un sinnúmero de inmuebles, pero se nutría además de una parte del impuesto sobre la carne. Es decir, una parte iba para la educación de los necesitados y frecuentes donativos, que sobre todo se daban muchos donativos, yo los recuerdo, dándolo en la Liyot la Torá, los sábados se daban muchos donativos para el Talmud Torá. La Escuela de Alianza, como digo, la primera de la institución, se creó en 1862, y abrió un centro de aprendizaje de formación profesional en enero de 1874. ¿Por qué? Porque había muchos que no tenían la formación, necesitaban formación profesional para poder desarrollar su vida. Gran parte de los jóvenes, mucho más los varones que las mujeres, que se iban muy pocas, se marchaban a los 13 años a América. Hacían el bar mitzvah y se iban a América. Y se iban al Amazonas, no que se crea que se iban al Amazonas, es decir, se iban a donde la ruta del caucho, es decir, toda esta historia, es decir, bueno, alguna vez en Herencia, etcétera, hemos tenido aquí a la presidenta de una comunidad que era la comunidad ¿cómo era? Belén del Río Pará, que era una comunidad de judíos tetuaníes y tangerinos que crearon la primera sinagoga en 1826, ya, la primera sinagoga que se creó en el continente americano, Shara Shamayi. Y ella me dijo que todavía seguía uno llamándose así, que ya no estaría en el mismo lugar, claro, es decir, que por supuesto. Y entonces, bueno, esto es... el primer director de la Escuela de Alianza se llamaba Hermann Kohn, y luego abrió la Escuela de Niñas. En el 93 se inauguró un nuevo local más amplio, abandonando el antiguo local, y una escuela más amplia. En 1889 se estima que el total de alumnos era de 800, pero en 1906, sin embargo, la población había disminuido por motivo de la emigración y sobre todo de un movimiento hacia Tánger, que fue un movimiento importante en Tetuán del final del siglo XIX, y 250 estudiaban en la escuela tradicional y 175 era en la escuela de la Alianza. Quiero decir que la escuela tradicional seguía teniendo un peso importante. Había 6 escuelas, como te digo, y 2 yeshivot, una que estaba creada desde el siglo XVIII, pero también se crearon nuevas instituciones religiosas, un centro educativo religioso, Yagdil Torah, que era contrario a la enseñanza laica de la Alianza, pero fue un centro de enseñanza religiosa donde se incluyó enseñanza laica también. Luego también una organización para el fomento de la religión, Nehim Semirot Israel, una yeshiva Ben Arrosh, que era una yeshiva para formar a alumnos y a rabinos.
Jacob estaba residuada en la calle Piedra y estaba dirigida por un tal Jacob Jalfón, y bueno, tenemos una descripción muy buena de esta, no la voy a hacer, que es del profesor Jacob Ventolila, porque estudió ahí, es decir, y cuenta cómo funcionaba, ¿no? Bueno, también se creó un Instituto Maimónides para estudio de rabinos, etcétera, y la formación profesional era Ora y Ladim, que es la que se hizo con ayuda de la ORT, tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en los datos que tenemos de Tetuán son bastantes, es decir, teníamos en el 72, en 1872, 310 y 190 alumnas, en el 75, 365 y 125, en el 78, 254 y 110, 308 y 124, pero fijaros que a partir del final del siglo las mujeres superan ya las de hombres. Claro, las de hombres tenían otra competencia, que era la escuela hebraica. Las mujeres solamente estudiaban aquí. Es decir, y en el total en 1913, cuando llegaron los españoles, hicieron una encuesta entre la población de 10 a 39 años, que los judíos tenían lectura y escritura el 77% de los hombres y el 70% de las mujeres. Cuando cogemos la población total era el 50,83 y el 47,20. Pero fijaros que en no judíos, que eran los cristianos y los musulmanes, era solo el 25,27 de los hombres y solo el 4,92 de las mujeres. Quiero decir, el grado de alfabetización había sido muy profundo y muy importante en el cambio de mentalidad y en el paso a Occidente de los judíos del norte de Marruecos. Pues nada más, muchas gracias.